Hola, en este primer video quiero hacer una pequeña introducción a lo que va a ser el módulo de física del curso de Fundamentación en Ciencias de la facultad. En esta primera parte quiero que hablemos un poquito de ciencias, van a ver, y de ciencia en general y de física. Van a ver que es algo un poquito más general que en realidad de física como tal, y por tanto quiero que lo consideren como algo como al módulo como tal. Entonces, pues lo primero que les quiero hacer es una serie de recomendaciones de diferentes contenidos en diferentes formatos que me parecen muy interesantes precisamente para lo que vamos a ver en el módulo en términos generales. En el primero de los enlaces les dejo un artículo mío en un medio de comunicación, en un periódico específicamente. En el segundo enlace podrán ver un podcast también de mi autoría con el profesor Mario Víctor Vázquez del Instituto de Química, en el cual hablamos diferentes temas, ellos bastante diversos sobre la ciencia, la sociedad y todo lo que tiene que ver, digamos, alrededor del mundo científico y la construcción de la ciencia también como tal. Entonces también un contenido que yo creo que puede ser de interés para este curso. Adicionalmente hay otros enlaces ahí que les dejo que pueden ser de interés para ustedes, pero finalmente quiero dedicarle otro minutico a hablar sobre una película que se llama Einstein y Eddington, que es especialmente valiosa para el contenido de esta primera plenaria, lo que vamos a ver justo después de este video. ¿Por qué? Porque habla de una historia en particular científica de la creación, digámoslo así, de un paradigma científico, y es en particular de la corroboración experimental por Eddington de las predicciones teóricas que había hecho Einstein con su relatividad general. Entonces cuenta toda la historia social, económica, es un momento de la Segunda Guerra Mundial, entonces hay todo un trasfondo también militar muy interesante alrededor de esta historia que nos permite, o mejor dicho, que sentó las bases para toda la corroboración experimental de las predicciones de Einstein y pues que son la base de nuestro conocimiento científico actual cuando hablamos pues precisamente de relatividad general. Como les adelantaba un poquito, entonces la primera plenaria va a tratar precisamente por parte de estos temas. Entonces, las plenarias van a estar organizadas en tres partes, son tres plenarias. Este va a ser como nuestro video 0. Después vamos a tener el video 1 y 2 y el 3. En el 1 vamos a hablar de movimiento y espacio-tiempo. Vamos a tratar de resolver o vamos a tratar de dar algunos puntos con los cuales hemos tratado de resolver estas preguntas alrededor, o mejor dicho, a lo largo de la historia de la física. Cómo los cuerpos se mueven en el espacio-tiempo y en particular qué es el espacio-tiempo. La segunda plenaria hablaremos sobre la materia del vacío, qué es la materia, de qué estamos hechos. Y en la tercera plenaria hablaremos del problema de la medida. Y eso se puede, digámoslo, enunciar en dos preguntas que están aquí escritas: cómo podemos medir un observable y podemos determinar las propiedades de los objetos naturales. Esta es una pregunta en función de si podemos, ¿cierto? Si es posible determinar las propiedades de los objetos naturales. Estas tres plenarias están organizadas de forma tal que les pueda quedar a ustedes un panorama general y un panorama transversal de lo que es la física. Son problemas que no están resueltos, son problemas que están desde el origen de la física, son problemas que están en la base de la concepción científica y problemas sobre los cuales seguimos trabajando, problemas que están aún abiertos. Vamos a dar en estas plenarias una perspectiva sobre las respuestas a las que hemos llegado en la historia de la física a estas preguntas, y también les haré mucho énfasis en dónde estamos en este momento en términos de la pregunta, qué es lo que falta por resolver en esas preguntas. Bien,
Hablando ya un poquito de ciencia en general, lo que nos trae a estar todos reunidos en este espacio virtual y cuando lo hacemos en físico es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Entonces un ejercicio que hice fue preguntarle a DALL-E, una inteligencia artificial para la generación de imágenes, sobre cómo lucía un científico, y aquí esta pregunta la hice en inglés, es decir, sin género, un científico o una científica en cada una de las áreas que nos competen. Entonces las áreas que estamos en nuestra facultad son estadística, matemáticas, física, biología, astronomía, y me falta uno, y química. Entonces, pues aquí tenemos una persona representativa de cada una de esas áreas, según esta inteligencia artificial. Como les dije, le pregunté en inglés a la inteligencia artificial. Entonces le dije, picture me a astronomer, picture me a physicist, picture me a chemist, para que fuera sin género la pregunta, a ver qué generaba. Y miren que es muy interesante que entre todas las imágenes, esto es algo ya pues de sociología más de la ciencia, entre todas las imágenes solamente hay una mujer, y entre todas las imágenes solo hay un afro, como pueden ver. Entonces, como pueden ver, por lo menos para la inteligencia artificial, hay una imagen preponderante del quehacer o de los que son científicos. Miren también, por ejemplo, que entre los 6 hay 3 con batas blancas, ¿cierto? Y otros 3 que no la tienen. Hay 2 o 3, mejor dicho, 4, acabo de caer en cuenta, con corbata, ¿cierto? Bastante formales. Pues ya lo que les quiero dejar es precisamente que ustedes reflexionen sobre cuál es cada uno de ellos, ¿cierto? Hay algunos que son bastante evidentes, por ejemplo, la mujer de arriba es evidentemente la que generó, cuando le pregunté por un químico o una química. El de abajo, justamente en toda la mitad, también es bastante claro saber, pues con un telescopio no puede ser sino un astrónomo. Y les queda la pregunta para el resto, ¿cierto? La pregunta adicional ya de fondo es cuál es el físico, ¿sí? Nosotros con qué trabajamos, qué es lo que hacemos, cómo operamos, qué caracteriza nuestro quehacer científico para que o esa inteligencia artificial fuera capaz de dibujar a un físico. Y les adelanto la respuesta, es precisamente este hombre que está acá con la uchuva. No me pregunten por qué, tiene esa cara de maravilla, ¿cierto? Al tener solo una chuva en las manos. Queda para nuestra reflexión personal. En lo que sigue, quiero hacer ya una reflexión muy propia, muy personal. Pues yo obviamente me he nutrido de algunas reflexiones generales, filosóficas, científicas. Pero esta reflexión que les traigo es de mi manufactura y quiero presentárselas como una herramienta para que pensemos precisamente qué significa la ciencia y cómo es que podemos hacer ciencia, por lo menos para las ciencias que nos competen en nuestra facultad, es decir, ciencias de la naturaleza, ciencias exactas. Quedará la pregunta también de qué es una ciencia exacta, qué es una ciencia natural. Es que podemos llamar, por ejemplo, a la matemática como una ciencia natural, o en realidad no. O es que podemos, por ejemplo, llamar a la física como una ciencia exacta, o en realidad no. Esas preguntas nos quedarán para reflexión propia. Pero este esquema que les quiero mostrar en este momento nos va a servir para darnos insumos para ese tipo de reflexiones. Entonces, en el gran recuadro izquierdo, rojo, les estoy proponiendo todo lo que tiene que ver con el ser humano. Entonces, diferentes componentes que están, digamos, asociados al ser humano, posesiones nuestras. En el recuadro verde, que está en centro derecha, están unos elementos que son más o menos mediadores entre el recuadro azul y el recuadro rojo. Es decir, unos elementos que pueden bien considerarse que pertenecen al mundo o pueden bien considerarse que pertenecen al ser humano, pero que son unos elementos mediadores precisamente entre estos dos grandes elementos azul y rojo.
Y en el rojo, en el azul, perdón, el recuadro azul, les represento aquello que está en el mundo. Nosotros para poder hablar de ciencias exactas y naturales tenemos que asumir que la respuesta a la hipótesis o a la pregunta de si existe un mundo exterior, la respuesta debe ser sí. Es muy difícil hablar de ciencias exactas y naturales, o dejémoslo en ciencias naturales, sin un mundo exterior, ¿cierto? No estaríamos hablando precisamente entonces de una ciencia natural, sino más bien si esa ciencia estudia alguna cosa que está pasando en nuestras mentes, que no hay necesario, digamos, si no aceptamos esa hipótesis del mundo exterior como válida, entonces estaríamos estudiando fenómenos de nuestras mentes y no fenómenos de la naturaleza. Entonces, por lo menos para nuestro quehacer, aceptamos esa hipótesis. Evidentemente es una hipótesis de partida, por lo tanto es susceptible a evaluación posterior. Recuerden que en ciencia nosotros partimos de hipótesis, partimos de principios, que en un primer momento nos sirven como peldaños para empezar a construir un gran aparataje de conocimiento, un gran aparataje epistemológico, pero que esos peldaños después, con el devenir del conocimiento, ¿cierto? Con la construcción del conocimiento, podemos poner en duda, podemos poner en tela de juicio, y que de hecho es parte del quehacer científico poner esos principios en tela de juicio. Les referencio dos autores filosóficos muy importantes para esta discusión. Uno es Berkeley, que dio unos fundamentos muy interesantes para analizar precisamente la hipótesis de la realidad. Él en realidad lo que sostiene es que no hay realidad, todo es simplemente un conjunto de ideas. Se lo dejo para que los busquen. Y adicionalmente esta cuestión de que la ciencia es una construcción de principios, y fuera de eso, de una construcción escéptica a partir de principios, eso es una teorización y una construcción filosófica que hizo Kant. Entonces ahí tienen dos filósofos a los cuales les debemos una buena cantidad de conceptos que utilizamos nosotros en ciencias. Bueno, por aquí les dejo algunas imágenes que representan precisamente cosas que me parecen importantes para cada uno de estos objetos que estoy poniendo acá. Por aquí tiene una pintura que se llama La Danza, de Matisse, para representar precisamente la humanidad y cómo entre la humanidad hacemos precisamente como una suerte de danza para construirnos, para construir el conocimiento. En la mente, pues qué mejor que una pintura de Van Gogh. Y finalmente para las manos, pues tengo varios dibujos de lo que son manos humanas. Entonces, miren que para lo que vamos a hablar con respecto a lo humano, lo más importante va a ser la mente y las manos. No deje por fuera la construcción social como humanidad, porque en realidad todo lo que nosotros hacemos tiene esa dimensión. Adicionalmente, en el recuadro verde podrán ver el lenguaje, y les pongo esta famosísima pintura en la cual hay esta mujer que tiene el seno o los senos descubiertos, con una bandera de Francia, el gorro frigio en su cabeza, representando precisamente a la República, y guiando, digamos, al pueblo a la revolución, a tomar el poder. Entonces miren que es un cuadro precisamente cargado de muchísimo lenguaje. Adicionalmente, por acá abajo tenemos los instrumentos, que son objetos que construimos los seres humanos o que podemos tomar de la naturaleza con un propósito particular. Por ejemplo, en este caso tenemos un flexómetro o un metro, como le decimos comúnmente en la cotidianidad, que nos sirve para medir distancias, para medir tamaños. Finalmente, en el recuadro azul de El Mundo, les tengo una imagen de algunos pintores, o de un movimiento de pintores que es de mi preferencia, que lo tengo en muy alta estima, que son precisamente los pintores impresionistas, y les dejo para su consulta o para su búsqueda ver de quién es esta pintura. Entonces, pues digamos que aquí les tengo tres grandes dominios, ¿cierto?, con sus objetos.
Y quisiera entonces, a partir de estos objetos, articular lo que sería la ciencia y específicamente la física. Para la física, lo que se dan son una suerte de relaciones entre estos objetos que permiten la construcción de la física. Entonces, por acá, por ejemplo, la mente establece una comunicación directa con el lenguaje. Esta frase es muy rara porque en realidad muchas corrientes filosóficas o muchas corrientes psicológicas eh, estiman que el pensamiento inclusive puede comenzar cuando hay lenguaje. Entonces, de hecho, es difícil establecer para estas corrientes y para estas creencias que haya un pensamiento antes del lenguaje. Entonces es difícil como hablar una cosa como la mente sin el lenguaje. Entonces son dos objetos que están realmente muy entrelazados entre ellos. Por ejemplo, la mente establece una relación con las manos. La mente le puede decir a las manos qué es lo que debe hacer y la mente también obtiene información a partir de lo que hacen las manos, obtiene información del mundo a partir de lo que hacen las manos. También la mente puede obtener, por ejemplo, como con el flexómetro, con el ejemplo del flexómetro, información a partir de instrumentos. Las manos van a manipular instrumentos y adicionalmente los instrumentos podemos ponerlos a interactuar también con el mundo. De nuevo, el ejemplo del flexómetro, cogemos el flexómetro y medimos lo que mide mi escritorio, medimos lo que mide mi oreja, ¿cierto? Mi nariz con una regla. Entonces estamos hablando de una interacción de los instrumentos con el mundo. Una flecha en este caso que es muy importante es la de las manos con el mundo para la física. ¿Por qué? Porque para la física nosotros podemos modificar las cosas que hay en el mundo, podemos preparar experimentos, podemos coger los objetos que nos convienen, ¿cierto? Para hacer una suerte de experiencia, una experiencia en particular, podemos coger los objetos que nos benefician para medir X o Y cosa. Sin embargo, que miren que aquí no puse, por ejemplo, una flecha que fuera de la mente al mundo o del lenguaje al mundo. Ahí parece que no hubiese tal interacción directa como si la hay entre las manos y el mundo. A partir de esas relaciones podemos definir gráficamente qué es la física. La física es estos objetos con estas interacciones. Estos objetos con estas interacciones. Entonces de ahí procede directamente la pregunta, ¿qué es por ejemplo entonces la astronomía? La astronomía será muy parecida a la física, pero no existirá esta flecha. ¿Por qué? Porque los astrónomos no pueden modificar el mundo, no pueden preparar un experimento. Los astrónomos lo único que pueden tomar es construir instrumentos y de ahí medir las cosas que hay en el firmamento. Entonces un astrónomo no puede, por ejemplo, coger y preparar una supernova en el laboratorio, no puede coger y preparar una galaxia en el laboratorio, ¿cierto? No puede preparar una estrella o un sistema solar y ver cómo evoluciona después de que después de que lo prepara. Interesante entonces también, por ejemplo, cuáles son las flechas entre estos objetos que definen la química, cuáles son las flechas entre estos objetos que definen la biología, cuáles son las flechas entre estos objetos, y esta pregunta puede ser de las más interesantes que definen la matemática. Y de ahí entonces definir si precisamente la matemática es o no una ciencia natural. Con esta última reflexión cerramos este primer episodio, este primer capítulo, y en el próximo video entonces veremos la primera plenaria del módulo de física. Muchas gracias.